Muy buenas noches, bienvenidos a este estudio bíblico para la noche de hoy, lunes 6 de julio del año 2026. Y como siempre, reciban nuestro afectuoso saludo. Estamos en vivo desde Santa Rosa del Sur de Bolívar, luego de comenzar esta nueva semana, comenzando este mes de julio. Nos alegra de manera sobre especial extenderles un abrazo, un saludo para todos y cada uno de nuestros hermanos y amigos que se conectan a través del Internet desde distintos lugares de la geografía colombiana, de Sudamérica, Centro y Norteamérica, igualmente en España. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos dando comienzo a este estudio bíblico después de una jornada laboral. Aquí estamos agradecidos con Dios y con ustedes de manera muy especial. Pero antes de iniciar, vamos a invitarlos a que nos acompañen en la oración. Vamos a pedirle a Dios su guía, orientación y sabiduría. Padre Santo, Dios eterno que habitas en tu trono santo, la alabanza, la gloria y la honra sean para ti. Gracias, Señor, por permitirnos de nuevo estar con nuestros hermanos y amigos, disfrutando de este alimento espiritual. Permite que todos estos nutrientes puedan ayudarnos para nuestro crecimiento espiritual. Nos ponemos delante de ti, implorando siempre tu misericordia. Ten piedad de todos nosotros. Concédenos una noche maravillosa en paz y en tranquilidad, y que tu Santo Espíritu siempre nos lleve a toda verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo a este estudio bíblico que hoy lleva por título La batalla de la mente. La batalla de la mente. Empecemos diciendo que es importante que cada cristiano entienda que está en una batalla espiritual y que de todo eso ninguno de nosotros tenemos escapatoria. El conocimiento de la batalla espiritual que nos rodea es muy importante entenderla. No solo ser conscientes de eso, sino además estar siempre vigilantes, estar preparados, tener además la gallardía y la valentía y todo el arsenal correcto, que son elementos cruciales para involucrarse en la guerra espiritual. Y a lo largo de la Biblia, la mente, es decir, nuestra actitud interior y nuestras creencias verdaderas, se ve como la clave del crecimiento espiritual. Si nuestros pensamientos son incorrectos, nuestras acciones no podrán ser nunca correctas. La mente es el vehículo a través del cual los pensamientos y las ideas se convierten en emociones, se convierten en creencias y en acciones. Nuestros pensamientos nos meten en problemas más que ninguna otra cosa. Y esto es porque nuestros pensamientos son las raíces de cada palabra y hecho. Todos los cristianos enfrentamos batallas espirituales diarias. No siempre son visibles ni físicas. Muchas de estas batallas se libran en lo más íntimo, desde la mente. Allí se decide si vivimos en fe o si vivimos en temor, si vivimos en victoria o si vivimos en derrota, en santidad o si vivimos en pecado. La mente, hermanos, es el lugar donde Satanás busca sembrar dudas, pensamientos de derrota, tentaciones y engaños. Por eso, uno de los mayores desafíos del cristiano o del creyente es mantener una mente renovada, alineada con la verdad de Dios. Las personas que viven en vanidad de su mente no solo se destruyen a sí mismas, sino que muy a menudo acarrean destrucción
a quienes los rodean. Aquellos que viven por la verdad de Dios, por otro lado, son bendecidos y traen bendición a los demás. La mente es el campo de batalla. Y en el campo de batalla de la mente, ¿vamos a ganar o vamos a perder la guerra que Satanás ha declarado en contra de los miembros de la iglesia de Dios? Desechemos las ideas y todo lo altanero y elevado que se exalta a sí mismo en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo para que podamos vivir en victoria, podamos vivir llenos de gozo y llenos de paz. Vayamos a nuestra primera cita bíblica que encontramos en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículos 4 y 5. Aquí leemos lo que dice la palabra de Dios textualmente en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo la mente se convierte en un campo de batalla espiritual. Para Dios es tan importante lo que hacemos que lo que pensamos. Muchos de nosotros hemos sido influenciados por el sistema de este mundo, aún en nuestra manera de pensar. Conocemos la verdad y aún así seguimos esclavos de las corrientes de este mundo porque por naturaleza son anti Dios. La Escritura revela que los pensamientos definen el rumbo de la vida. Proverbios capítulo 23 en el versículo 7. Vayamos allí a esta cita bíblica que encontramos en Proverbios 23, 7, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Somos lo que pensamos. Eso nos dice este versículo. La manera de pensar es muy importante para desarrollarnos en nuestra vida espiritual. Es tan importante que Dios constantemente nos escudriña, nos mira, nos examina nuestros pensamientos. Y el enemigo sabe que si controla lo que pensamos, influirá en lo que sentimos, decidimos y hacemos. Salmos capítulo 94, versículo 11 nos dice textualmente lo siguiente. El Señor conoce los pensamientos de la gente, sabe que no valen nada. La mayoría de las instrucciones de Jesús no se centraron en las apariencias externas o las cosas que las personas hacían, sino en los pensamientos de su mente y en las actitudes de sus corazones. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí vemos, hermanos, que Dios vio la maldad, Dios vio los corazones de los hombres, dándonos a entender que nosotros somos lo que pensamos. El gran error de nosotros, que nos hace pensar como aquellos que no conocen a Dios, es que pensamos que Dios no se preocupa por nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice en Mateo 15, 19, porque
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La gran pregunta que debemos hacernos hoy es, si Dios vive en nuestros corazones y del corazón salen los malos pensamientos, ¿por qué creemos que nuestros malos pensamientos carecen de la importancia delante de Dios? Los pensamientos del corazón de los hombres dan evidencia de lo que es su estado espiritual. El carácter de los pensamientos de una persona determina el carácter de su vida. Sus acciones están inspiradas desde adentro. Cada producto del alma, ya sea una acción o un propósito, es primero un pensamiento, porque el sistema de este mundo nos ha enseñado a vivir, por ejemplo, de la hipocresía. Y esto explica por qué muchas personas se sonríen aún teniendo un odio que los consume en su interior, porque todo problema de nuestros pensamientos primero se origina en nuestro corazón y nadie sana nuestra mente si primero no sana nuestro corazón. Entonces, la batalla viene desde la mente. Dime cómo está tu mente y yo te diré cómo está tu corazón. Nuestra mente está contaminada, está corrompida como lo estará nuestro corazón. Por eso, hermanos, es tan importante sanar nuestro corazón para poder cambiar nuestros pensamientos. La palabra es un pensamiento revelado según lo que nos enseña Mateo capítulo 12, versículo 34. Nosotros hablamos y actuamos según lo que pensamos. Una persona no se quita la vida de la noche a la mañana, ni tampoco critica a otra persona de la mañana a la noche. Primero la semilla cae en su corazón, quizás por una ofensa, por envidia, por celos, por injusticia, entre otras cosas más. Y de esa raíz de iniquidad empezaron los malos pensamientos a trabajar desde su interior. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. El éxito moral de la vida consiste en centrarnos en Cristo Jesús y no dejar que los malos pensamientos germinen en nuestra mente. Por eso, una persona que no está centrada en Dios tendrá un corazón necio. Vayamos a Romanos en el capítulo 20, en el capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzó a inventar ideas necesarias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. No adoran a Dios, no le dan las gracias, inventan cosas necesarias sobre Dios. Y esto da como resultado una mente llena de oscuridad, una vida de confusión. Es tremendo estas cosas que suceden cuando no tenemos a Dios y no nos llenamos de los pensamientos de Dios. Es donde el enemigo toma su lugar para empujarnos a pensar incorrectamente. Pensamientos inicuos que son totalmente contrarios a los pensamientos de Dios, y mientras la herida crece, los malos pensamientos van tomando el control de nuestras acciones y de nuestras actitudes. Y cuando ya tomamos control total de nuestra mente, es fácil cometer una acción relacionada con todo lo que estuvimos maquinando todo este trayecto del tiempo. Una persona no comete adulterio de la noche a la mañana, ni tampoco cae en fornicación de la noche a la mañana. Hay un trabajo que se ha estado haciendo con la ayuda del enemigo
en un periodo de tiempo determinado, sustituyendo todo pensamiento de Cristo por pensamientos de inmoralidad y de iniquidad. Por eso es la gran importancia de cumplir lo que dice Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Si no renovamos nuestros pensamientos, no sabremos cuál es la voluntad de Dios en este momento. Así que la batalla de la mente es una batalla que es permanente, Será una batalla permanente mientras estemos en este mundo y vivamos en este cuerpo de iniquidad. Los pensamientos vienen a través de nuestros sentidos. Nuestro papel es llevar a Cristo a cada uno de nuestros sentidos. Si escuchamos algo que sea la palabra de Dios, si vemos algo que sean cosas que no contristen al Espíritu Santo, nuestro corazón es como una esponja. Todo lo absorbe, lo procesa para luego actuar. Si en nuestra mente solo hay pensamientos de muerte, eso es todo lo que vamos a procesar en nuestro diario vivir. Si en nuestra mente solo hay pensamientos de derrota, vamos a vivir de derrota en derrota. Pero si en nuestra mente hay pensamientos de vida, de superación, de crecimiento, eso es lo que vamos a proyectar en nuestro diario vivir. La razón por la cual hemos perdido y seguiremos perdiendo tantas batallas físicas y espirituales es que si queremos tener la mente de Cristo debemos pensar desde las Escrituras. Entonces, aquí vamos a ver cómo son las estructuras del pensamiento que son contrarias a la verdad de Dios, y ahí donde están nuestras fortalezas mentales. Ahí encontramos miedos, complejos, incredulidad, orgullo, que son ataques del enemigo. Dudas, tentaciones, acusaciones. Entonces surge la necesidad de una mente renovada. El apóstol Pablo nos ordena no conformarnos a la manera de pensar del mundo, sino ser transformados. Renovar la mente es reemplazar mentiras por la verdad de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios viene como un filtro. Todo pensamiento debe pasar por el tamiz de las Escrituras. Y además la oración como una defensa. Hablar con Dios limpia. Hablar con Dios fortalece y alinea el corazón. Y luego viene la meditación en la verdad. Poned la mirada en las cosas de arriba, dice Colosenses capítulo 3, versículo 2. El arma de la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, venció al enemigo declarando: escrito está. La palabra es la espada del Espíritu, diseñada para desarmar las mentiras que atacan desde la mente. Y luego viene una representación sobre lo que contrarresta la duda con las promesas. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Retengamos firme la confesión de nuestra esperanza. Contrarresta el temor con fe. Dice Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo. Contrarresta la tentación con verdad. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Romanos capítulo 6, versículo 11. El fruto de una mente guardada en Cristo es una mente sometida a Cristo que produce paz interior, que produce decisiones sabias, que produce una santidad practicada, que produce una fortaleza contra la tentación. Cada mañana comenzamos una batalla invisible en nuestra mente. El enemigo quiere que vivamos en ansiedad, que vivamos en temor, que vivamos en derrota y que vivamos en pecado, pero Cristo ya nos dio las armas para vencer. Así que no podemos subestimar lo que pensamos. Lo que hoy toleramos en nuestra mente, mañana dominará nuestra vida. Así que vamos a renovar nuestro pensamiento con la palabra de Dios
llenando nuestro corazón de la verdad, sujetándonos cada día a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, y allí estará la verdadera victoria. La mayor lucha diaria del cristiano no está por fuera, sino desde dentro, la batalla de la mente. Pero en Cristo la victoria está asegurada cuando usamos las armas espirituales que Él nos dio. Mantengamos nuestra mente en la palabra, permitamos que el Espíritu Santo de Dios sea nuestro mejor argumento, nuestra guía, y experimentaremos la paz y la victoria que sobrepasa todo entendimiento. Así que pensemos en esta pregunta: ¿qué pensamientos atacan con mayor frecuencia nuestra mente y cómo nosotros la estamos enfrentando? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en la renovación de nuestra manera de pensar? ¿Qué decisiones concretas puedo tomar hoy para sujetar mi mente a la obediencia a Cristo? Recordemos que la batalla más importante de nuestra vida no se pelea en una calle, ni en una oficina, ni siquiera en la iglesia. La batalla más grande se pelea en nuestra mente. Hay personas que sonríen por fuera, pero están luchando por dentro. Hay personas que adoran, pero tienen guerras internas. Hay personas que aman a Dios, pero son atormentadas por pensamientos de fracaso, pensamientos de culpa, pensamientos de temor y de desánimo. El enemigo sabe que si conquista nuestra mente, puede atacar nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra familia, la iglesia y desde luego el futuro. Por eso el apóstol Pablo habla de una guerra invisible donde los pensamientos son el campo de la batalla. La mente es el centro de mando de la vida. Proverbios capítulo 23, versículo 7. El enemigo quiere construir fortalezas en nuestra mente. ¿Y qué es una fortaleza? Una fortaleza era una construcción militar diseñada para resistir a los ataques. Los pensamientos repetidos terminan convirtiéndose en una creencia. Y muchas veces estos ataques nos llevan a pensar que nunca vamos a cambiar, que Dios ya no nos ama, que no servimos para nada, que siempre vamos a fracasar, que nuestra familia nunca será restaurada. Y estas ideas comienzan pequeñas, pero cuando las alimentamos se convierten en prisiones mentales. El problema de Israel, cuando llegaron a la tierra prometida, dijeron: nos veíamos como langostas. Los gigantes no los derrotaron primero, fueron derrotados por la imagen que tenían de sí mismos. La batalla comenzó desde la mente y muchas personas están perdiendo esas guerras espirituales que nunca debieron perder porque ya se rindieron mentalmente. ¿Y cuáles son los argumentos que son armas letales del enemigo? Pablo dice derribando argumentos. Un argumento es una conversación interna. Son voces que hablan constantemente, no siempre son voces audibles. Son pensamientos persistentes cuando nos dicen: no puedes, nadie te quiere, no vale la pena seguir, ya es demasiado tarde. El enemigo habló con Eva antes de que ella pecara. La caída comenzó con una conversación. Toda caída empieza desde la mente. Antes del pecado hubo un pensamiento, antes del fracaso hubo una idea, antes de abandonar hubo una gran imaginación. Por eso debemos vigilar lo que entra en nuestra mente. Hay pensamientos que no vienen de Dios. No todo lo que pensamos viene de Dios. A veces creemos que porque pensamos algo debe ser verdad, pero no todo pensamiento merece ser aceptado. Hay pensamientos de temor, de condenación, de derrota, de rechazo, de venganza, de desesperanza. Dios jamás nos hablará para destruirnos. Recordemos que Elías, bajo el enebro, después de una gran victoria, comienza a pensar: basta ya, quítame la vida. El hombre que había visto fuego caer del cielo ahora quería morir. ¿Y qué pasó? La batalla estaba en su mente. Hay personas que no necesitan un milagro económico primero.
necesitan que Dios sane su mente, que Dios sane su mente. El campo de batalla más difícil es el corazón herido. Aquí es donde la predicación toca profundamente los sentimientos. Muchas veces los pensamientos negativos nacen de heridas. Hay heridas de rechazo, palabras que escuchamos desde niño. No sirves, nunca llegarás lejos, eres un problema, eres un estorbo. Aunque pasen años, esas palabras siguen resonando en la mente de muchas personas. Hay heridas de traición, personas en las que confiamos y nos fallaron. Ahora la mente dice, ya no confíes en nadie. Heridas de abandono. Algunos crecieron sintiendo ausencia y el enemigo aprovecha para sembrar pensamientos de soledad. Pero hoy Dios nos dice, con amor eterno te he amado. Lo que otros rompieron, Dios puede restaurarlo. Lo que otros dañaron, Dios puede sanarlo. La mente puede ser renovada. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dios no solamente cambia las conductas humanas, Dios cambia maneras de pensar. La renovación es un proceso, no ocurre en una noche. Cada día debemos reemplazar mentiras por verdad. Cuando el enemigo dice, no puedes, Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el enemigo dice, estás solo, Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Cuando el enemigo dice, ya terminó, Dios dice, ya hago nuevas todas las cosas, llevando cautivo todo pensamiento delante de Dios, dice el apóstol Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No dice algunos pensamientos, dice todo pensamiento. La mente debe ser vigilada como un soldado vigila una frontera. Debemos preguntarnos, ¿este pensamiento glorifica a Dios? ¿Este pensamiento produce fe? ¿Este pensamiento me acerca a Cristo? Si no es así, no debe quedarse en nuestra mente. No podemos evitar que un pensamiento toque a la puerta, pero sí podemos evitar que viva en la casa. Jesús también venció la batalla de la mente. En el desierto, Satanás atacó a la mente de Jesús, le lanzó muchas ideas, le presentó alternativas, le ofreció caminos fáciles, pero Jesús respondió con la palabra 3 veces, dijo, escrito está. La victoria comenzó en la mente antes de manifestarse en el exterior. Si Jesús utilizó la palabra para vencer, nosotros también debemos hacerlo. ¿Cuáles son esas armas poderosas de Dios? El apóstol Pablo dice que nuestras armas son poderosas. La palabra, la verdad destruye la mentira. La oración fortalece la mente. La adoración cambia la atmósfera interior. La comunión con Dios, mientras más cerca estamos de Dios, más clara se vuelve en nuestra mente. Así que tengamos cuidado con lo que pensamos. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3. Es el salmo que estamos leyendo. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. Salmos capítulo 119, versículos 11 al 15. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Eterno, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que toda riqueza, en tus mandamientos consideraré tus caminos. Los primeros días de las computadoras solían decir basura adentro, basura afuera. Esa era una forma de explicar que la computadora solo funcionaba con los datos ingresados en la máquina. Si queríamos resultados diferentes, necesitábamos poner información diferente. Con las computadoras, la mayoría de las personas no tienen problemas para comprender este concepto, pero cuando se trata de sus mentes, no parecen entenderlo.
o tal vez no quiero entenderlo. Muchas cosas exigen su atención y ruegan por su enfoque. No son solo cosas pecaminosas. El apóstol Pablo dice que aunque todo era lícito para él, no todo le convenía. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si vas a ganar la batalla de la mente y derrotar a tu enemigo, donde focas tu atención es crucial. Cuando más meditamos en la palabra de Dios, más fuerte nos volveremos y más fácilmente ganaremos victorias. Demasiados cristianos no se dan cuenta de la diferencia entre meditar en la Biblia y leer la palabra de Dios. Les gusta pensar que cada vez que leen la palabra de Dios están absorbiendo las cosas que son profundamente de Dios. Con demasiada frecuencia, las personas leen un capítulo de la Biblia y cuando llegan al último versículo, tienen poca idea de lo que han leído. Los que meditan en la palabra de Dios son aquellos que piensan seriamente en lo que están leyendo. Puede que no lo pongan en estas palabras, pero están diciendo, Dios, háblame, Dios, enséñame. Mientras reflexiono sobre tu palabra, muéstrame con profundidad tu palabra. En la página anterior, habíamos leído ese salmo que comienza definiendo a la persona que es bendecida y luego señala las acciones correctas de esa persona. El salmista escribió que quienes meditan y lo hacen día y noche son como árboles productivos y todo lo que harán prosperará. El salmista deja muy claro que meditar y pensar en la palabra de Dios trae resultados que son positivos. Mientras reflexionamos sobre quién es Dios y lo que nos está diciendo, creceremos y es realmente así de simple. Otra forma de decirlo es decir que en lo que sea en la que nos enfoquemos, eso es en lo que nos vamos a convertir. Si leemos y permitimos que nuestra mente se concentre en el amor y en el poder de Dios, eso es lo que opera desde dentro de nosotros. El apóstol Pablo lo dice detalladamente en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Es triste, pero la mayoría de los cristianos no ponen mucho esfuerzo en su estudio en la palabra. Van a escuchar a otros enseñar y predicar y pueden escuchar cintas de sermones y leer la Biblia ocasionalmente, pero no están dedicados a hacer con la palabra de Dios una parte integral importante de su vida. Hay que tener cuidado con lo que pensamos. Cuanto más pensemos en las cosas buenas, mejor nos parecerá que vamos creciendo en nuestra vida espiritual. Cuanto más pensamos en Cristo y los principios que Él enseñó, más nos volveremos como Cristo y más fuerte creceremos espiritualmente, y a medida que crecemos, ganamos la batalla en nuestra mente. Pidámosle a Dios que nos ayude a pensar en las cosas que le honran, llenando nuestra vida de hambre por la verdad de Dios y que su palabra para nosotros, que en todo podamos prosperar. Pidamos a través de Cristo todas estas peticiones. Veamos cómo es que funciona el engaño gradual del enemigo. El enemigo no nos tira de golpe al abismo, sino que nos lleva poco a poquito, con pequeños compromisos que parecen inofensivos. Como dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Su estrategia es sutil, pero es destructiva. La mentira del placer temporal. El pecado, hermano, se disfraza de libertad, ocultando sus consecuencias. A una pareja de joven, el enemigo no le muestra el dolor del aborto,
sino que los seduce con la pasión momentánea. Hebreos 11:25 advierte, escogiendo antes ser maltratados que gozar de los deleites temporales del pecado. Veamos las decisiones basadas en mentiras. Si conociéramos el verdadero rostro del pecado, huiríamos de él, pero el enemigo esconde el sufrimiento y exalta el placer. Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15 explica: cada uno es tentado cuando es arrastrado por su propia pasión. Entonces, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Y vemos la falsa libertad del pecado. El mundo promete libertad en el pecado, pero solo trae esclavitud. Juan capítulo 8 versículo 34 dice: todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. La verdadera libertad está en Cristo, no en los placeres pasajeros. Y viene el arrepentimiento, que llega tarde. Muchos, al enfrentar las consecuencias, desearían haber elegido diferente. Vayamos a Proverbios, en el capítulo 24, versículo 12, nos advierte aquí: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El enemigo nunca muestra el final del camino. Luego viene la seducción de lo inmediato. El pecado, hermanos, ofrece satisfacción rápida, pero deja el vacío el alma. Mateo capítulo 16, versículo 26, pregunta: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El enemigo nos distrae con lo temporal para robarnos lo eterno. Y viene la importancia de la sabiduría. Dios nos llama a discernir entre la verdad y el engaño. Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: fíate del Eterno con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Y cuál es el precio del pecado? Aunque el pecado parezca dulce al principio, su amargura llega después. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos declara: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la esperanza en Cristo. Aún en medio del error hay rendición. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hermanos, Dios transforma nuestro dolor en propósitos. Y luego viene la victoria sobre la tentación. Con Cristo podemos resistir al engaño. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejarán ser tentados, más de lo que podáis resistir. Y entonces la clave es caminar en su luz. Y luego viene el poder del Espíritu Santo de Dios, que nos da los deseos que se oponen a nuestra naturaleza pecaminosa, creando una lucha constante dentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios, que nos guía a la verdad de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 17. Esta batalla revela que hemos sido transformados por Cristo, pero aún enfrentamos la tentación del pecado. Nuestras decisiones rara vez son libres de este conflicto interno, pues la carne anhela lo contrario al espíritu. Romanos capítulo 7, versículo 23. Sin embargo, esta lucha no es señal de derrota, sino que hemos sido renovados por Dios. La naturaleza pecaminosa y nuestra nueva identidad en Cristo Jesús están en guerra.
pero esto no debe desanimarnos. El apóstol Pablo experimentó esa tentación en Romanos capítulo 7, versículo 19, mostrando que incluso los cristianos, los creyentes más fieles, entran en esa batalla espiritual, en esa batalla en la mente. El simple hecho de que haya una lucha confirma que hemos nacido de nuevo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, estamos en un proceso de transformación para nacer en el reino de Dios. Si no hubiese conflicto alguno, sería señal de que el pecado aún nos domina por completo. No debemos alarmarnos por esta guerra espiritual que nos asedia constantemente, pues Dios nos ha dado su Espíritu Santo para vencer. Cada victoria sobre el pecado fortalece nuestra fe y nos acerca más a nuestro Señor Jesucristo. La lucha entre la carne y el espíritu es evidencia de que hemos sido liberados del poder del pecado. Aunque la batalla es intensa, ya no somos esclavos de nuestra antigua naturaleza. Cuando cedemos al espíritu, producimos frutos con amor, con gozo, paz. Pero si seguimos los deseos pecaminosos, cosecharemos destrucción. La elección es clara, aunque no sea fácil. Y en esta materia está la tensión que nos recuerda que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo, allá en el reino de Dios. Mientras vivamos en este mundo, vamos a experimentar el conflicto entre lo terrenal y lo eterno. La lucha no es señal de debilidad, sino que el Espíritu Santo está obrando en favor de nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 16. Cada vez que resistimos al pecado, crecemos en santidad. Al final, hermanos, la victoria ya está asegurada en Cristo, como dice 1 Corintios 15, 57. Aunque la batalla continúa, podemos confiar en que Él terminará la buena obra que comenzó en nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y entrando ya en conclusión sobre este interesante tema, vamos a decir que Satanás, hermanos, ha declarado la guerra a los hijos de Dios. Y nuestra mente es el campo de batalla en el que se gana o se pierde la guerra espiritual. A Satanás le encanta poner pensamientos erróneos en nuestras mentes. Pensamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios, con la esperanza de que meditemos en ellos el tiempo suficiente para que se conviertan en realidad en nuestra vida cotidiana. Podemos derribar esos malos pensamientos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Agradecemos que podemos elegir nuestros propios pensamientos y que no somos un prisionero de cualquier tipo de pensamiento que se nos ocurra. Pensemos cosas buenas que estén de acuerdo con la palabra de Dios a propósito. Pensemos en el amor de Dios por nuestro bien y por el buen plan que Dios tiene para nuestra vida. Pensemos en cómo podemos ser una bendición para otras personas y cómo podemos ser una bendición para Dios simplemente estando disponible para que Él obre. Tener pensamientos correctos cerrará la puerta a los incorrectos. Y en el proceso también se cerrará la puerta al diablo o a Satanás. Quizás hoy estamos aquí sonriendo por fuera, pero por dentro estamos cansados de pelear con pensamientos, cansados de luchar con recuerdos, cansados de escuchar esa voz que nos dice que no valemos nada, que todo esfuerzo que hemos hecho es en balde. Eso no vale nada.
Tal vez nadie conoce la batalla que estamos enfrentando, pero Dios sí la conoce. Dios, hermanos, quiere librarnos de todo esto. Dios quiere darnos la mente de Cristo. Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente espiritual, con pensamientos de bien, con pensamientos renovados. Vayamos a Romanos en el capítulo 8, versículo 6. Leemos esta cita bíblica. Por lo tanto, permita que la naturaleza pecaminosa les controle la mente que lleva a la muerte, pero permite que el Espíritu Santo les controle la mente que lleva a la vida y a la paz. Por eso la Biblia nos dice que el campo de batalla es nuestra mente. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Usamos las poderosas armas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Que las armas poderosas son distintas a las del mundo. Tenemos el poder de la palabra de Dios. Tenemos la presencia de Dios. Tenemos la autoridad de Cristo para liberar, para atacar, para desatar, para sanar, para expulsar fuera los principios de las tinieblas. Podemos derribar fortalezas mentales del razonamiento humano y destruir argumentos falsos. Tenemos la capacidad de destruir todo obstáculo para que la gente pueda conocer a Dios. El hijo era cristiano. Él era un hombre lleno de arrogancia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. La renovación de la mente es un proceso continuo que necesita una entrada diaria de Dios y su palabra. La meditación diaria en las Escrituras con la aplicación personal es el medio más eficaz de obtener gozo, de obtener paz y madurez emocional personal. Romanos capítulo 12 en el versículo 2. Romanos en el capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando renovamos nuestras mentes, nuestros pensamientos, cuando renovamos todo esto, nos presentamos a Dios como una adoración. Adoramos a Dios cuando elegimos creer en su palabra en lugar de creer las palabras de los demás. Amamos a Dios cuando confiamos en Él por sobre nuestros sentimientos y nuestra perspectiva limitada. Y cuando renovamos nuestra mente, ya no nos conformamos más al mundo con su destrucción, mentiras y muerte. Dios se opone venciendo a las mentiras del mundo y en un marcado contraste renueva nuestra mente con la verdad. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6 leemos textualmente lo que dice la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permita que la naturaleza pecaminosa les controle la mente que lleva a la muerte,
pero permite que el Espíritu les controle la mente que lleva a la vida y a la paz. En primer lugar, cuando ponemos nuestra mente en el poder del Espíritu, comienza a experimentar la verdadera vida en nuestros pensamientos. Nuestra forma de pensar se transformará pasando de ser negativa y destructiva a positiva y responderá al amor y a la ilimitada gracia de Dios. Aquello que elijamos para confiar y crecer afectará cada área de nuestra vida, ya sea para bien o para mal. En segundo lugar, debemos leer la Biblia constantemente mientras escuchamos la guía y el poder del Espíritu Santo de Dios. La palabra cobrará vida cuando pasemos tiempo leyendo y meditando con la guía y la fortaleza del poder del Espíritu Santo de Dios. En tercer lugar, tenemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios. La Biblia no es meramente histórica, sino que es un libro lleno de verdad, de práctica, de aplicable, que tiene la capacidad de cambiar y transformar nuestra vida. Cuando abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios y elegimos creerle, experimentamos la transformación que tanto necesitamos. Cuando obedecemos a los mandamientos, a la ley de Dios, esto producirá un fruto increíble en nuestra vida. ¿En qué necesitamos renovar nuestra mente hoy? ¿Qué área de nuestra vida parece estar plagada de negatividad, inseguridad o ira? Pasamos tiempo leyendo la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Recibimos la revelación de parte del mismo Dios que escribió esa palabra que estamos leyendo. Meditemos en las palabras que se destacan para nosotros y permitamos que cambie la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos. Experimentamos hoy la renovación en nuestra forma de pensar y observar cómo se va renovando nuestra mente día tras día en ese cambio para mejorar nuestra condición espiritual que debe ser renovada constantemente. Porque dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestra mente, hermanos, es el campo de la batalla y la forma principal de Satanás de iniciar su malvado plan para nosotros, que es a través de nuestros pensamientos. Si sentimos que no tenemos poder sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos, Satanás nos atrapará y nos derrotará. En cambio, podemos determinar pensar de manera piadosa, constantemente tomando decisiones. ¿De dónde vienen esas elecciones? Se originan en nuestra vida de pensamiento. Nuestros pensamientos se convierten en nuestras palabras y nuestras acciones. Dios nos ha dado el poder de decidir, elegir el pensamiento correcto sobre el incorrecto. Pero una vez que hacemos esa elección, debemos continuar eligiendo los pensamientos que sean totalmente correctos. No es una decisión de una vez por todas, pero se vuelve más fácil cuando más llenemos nuestra vida con la lectura de la palabra de Dios, con la oración, con la alabanza, con la comunión con nuestros hermanos en la iglesia. Más fácil nos resultará continuar eligiendo los pensamientos correctos. Puede parecer que hoy estamos diciendo que tratar de vivir la vida cristiana no es más que una lucha continua. Eso es en parte cierto, pero eso es solo una parte de la historia. Demasiadas personas quieren vivir vidas cristianas victoriosas, pero no quieren pelear las batallas. La victoria, sin embargo, significa ganar y superar
obstáculos. También debemos recordar que vivir una vida de desobediencia a Dios es más difícil que elegir vivir en la victoria. Sí, hay luchas, pero al final valdrá la pena. Pensar de la manera correcta requiere de práctica y no siempre es fácil ni nos parece natural enfocarnos solo en lo bueno. Pero si sabemos que este es el camino hacia la vida, tanto ahora como en la eternidad, vale la pena el esfuerzo y la lucha para pensar pensamientos positivos. Cuando somos bombardeados con dudas y temores, es cuando tenemos que tomar nuestra posición. No queremos volver a decir no puedo evitarlo. Queremos creer y decir Dios está conmigo y me fortalece. Dios me permite ganar. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, mantengamos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 57 al 58. Podemos elegir. No solo podemos elegir, sino que elegimos. Al no sacar los malos pensamientos de nuestras mentes, les permitimos que nos invadan y que nos lleven cautivos. Es por ello que se necesita tiempo para aprender a elegir entre el bien y alejar el mal. No será fácil, pero nos movemos en la dirección correcta cada vez que asumimos la responsabilidad y tomamos las decisiones correctas. Hermanos, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Recordemos que podemos y hacemos elecciones todos los días. Por favor, ayudemos a controlar nuestros pensamientos. Elegir solo aquellos que nos ayuden a vencer al enemigo, a Satanás el diablo, y ganar la batalla de nuestra mente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de este interesante tema. Esperamos que sea de su fácil entendimiento, comprensión y aceptación. Recordemos que estamos en una batalla espiritual constante y que Dios nos da las herramientas necesarias para avanzar en nuestra lucha diaria. Y desde la mente, Satanás quiere aprovecharse para invadirnos, para lograr nuestra pérdida. Pero sabemos que en Dios tenemos la salvación y que Dios nos ofrece las herramientas necesarias para continuar en este proceso de transformación. Muchas gracias por su compañía. La invitación para mañana, Dios mediante, estará Oscar Darío Sierra. Y el jueves, Rodolfo Alberto, el viernes con Wanderson. Y esperamos que esta semana sea fructífera, que nos vaya bien, que podamos disfrutar de estos alimentos espirituales, que Dios nos conceda el privilegio de seguir adelante, especialmente en esta batalla constante desde nuestra mente, renovando nuestra mente cada día, que Dios nos permita fortalecernos para ganar estas batallas espirituales. Antes de despedirme, quiero enviarle un saludo muy especial a quienes se han conectado, especialmente un saludo y un abrazo para Magdalena Vivas desde los Estados Unidos. Un saludo para Blanca Santos Espinosa desde Guatemala. Un saludo para Yolanda, Ana Abril, para Yolanda Rosales, para Lourdes Márquez, Mara Martínez, Arturo Juárez, Tomás Rodríguez Cerda, Marcos Medina, Samuel allá en Argentina, y un saludo para Jacobo Falagán desde España. Muchas gracias, hermanos. Un saludo y un abrazo desde la distancia. Que tengamos dulces sueños y un alegre despertar, que tengamos una noche reparadora y que Dios nos ayude en este proceso de transformación hasta alcanzar la mente de Cristo. Muchas gracias, feliz noche, que el Todopoderoso nos bendiga, nos proteja y nos guarde. Hasta pronto.